Desde muy chico, siempre tuve una fascinación extraña por los lugares abandonados. Tal vez era mi forma de escapar de una realidad que me resultaba gris y predecible. Mientras mis amigos jugaban al fútbol o se obsesionaban con videojuegos, yo leía sobre leyendas urbanas, espíritus, criaturas de otros planos. Y claro, eso me convirtió en el raro del grupo. No me importaba. Fue esa obsesión la que me llevó a tomar una decisión que hoy desearía no haber tomado jamás. Todo empezó hace poco más de un año. Encontré una mención en un foro antiguo de internet sobre un pueblo olvidado en las sierras del norte del país. No aparecía en Google Maps ni en ningún registro oficial reciente, pero los comentarios hablaban de un sitio detenido en el tiempo, donde ocurrían cosas inusuales. Se decía que quienes iban allí regresaban con la mente quebrada. Algunos simplemente no regresaban. El nombre del pueblo era Santa Estela. Nunca había escuchado hablar de él, y eso me intrigó todavía más. Preparé mis cosas: cámara, grabadora, linterna, cuaderno de notas, y partí. Tardé casi un día entero en llegar. El último tramo del camino era de tierra y estaba completamente rodeado por una vegetación densa que parecía querer tragarse todo. Apenas se podía distinguir el sendero, pero la emoción me mantenía alerta. Había algo en el aire. No era solo humedad, era como una presión, un zumbido sutil que me envolvía el cráneo. Al llegar al pueblo, lo primero que noté fue el silencio. Un silencio profundo, antinatural. Las casas eran de madera vieja, algunas casi completamente cubiertas por la maleza. Las ventanas estaban rotas o tapadas con tablas, como si los propios habitantes hubieran querido encerrarse o encerrar algo. Decidí instalarme en una de las casas menos deterioradas, en lo que parecía ser el centro del pueblo. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, pero era habitable. Una chimenea fría, muebles cubiertos por sábanas, y un aroma extraño que no supe identificar en ese momento. Me preparé para pasar la noche, pero no dormí. Me dediqué a explorar. Afuera, la luna iluminaba apenas los caminos. Empecé a recorrer con mi linterna los alrededores. No había señales de vida, ni perros, ni gatos, ni siquiera insectos. Pero entonces lo escuché. El crujido de ramas. Me detuve. Volví la linterna hacia los árboles y por un segundo, juro que vi algo. Una figura esbelta, de pie, entre las ramas. Parecía una mujer, o algo con forma de mujer, pero no tenía rostro. Solo una negrura absoluta. Parpadeé. Ya no estaba. Al día siguiente me interné más en el pueblo. Encontré una iglesia. La estructura estaba a punto de colapsar, pero en el altar había algo perturbador. Una figura tallada en madera, completamente negra, que no se parecía a ningún santo o virgen que yo hubiera visto. Tenía alas abiertas, como de libélula, y un rostro que no era humano ni demoníaco. Era otra cosa. Tenía algo de ambas. Había inscripciones talladas en las paredes del altar. No en latín. Era un idioma que no reconocí, pero uno de los símbolos se repetía constantemente. Una especie de espiral con alas y un punto central. Tomé fotos, grabé videos y entonces
escuché algo más. Una voz, suave, femenina, pero no venía de afuera, sino de dentro de mi cabeza. ¿Viniste a verme?, decía. Me giré en todas direcciones. Estaba solo, o eso creí. Esa noche, los sueños comenzaron. Soñé que estaba atrapado en un bosque negro, donde los árboles se movían como si respiraran. Había risas, susurros y luces que flotaban a mi alrededor. Entonces la vi, ella, pequeña, delgada, con alas que se agitaban sin viento. Tenía el rostro cubierto por una máscara y una voz como de cristal rompiéndose. Se acercó lentamente y me susurró algo al oído. Cuando desperté, tenía marcas en el brazo, como rasguños, pero no de uñas humanas. Más bien parecían marcas de espinas finísimas. Pasaron los días. Empecé a perder la noción del tiempo. A veces salía a grabar, y cuando volvía, el sol ya se había puesto. Aunque había salido hacía solo unos minutos. Oía pasos, voces, música de violines desde la espesura. Lo más inquietante fue cuando encontré un cuaderno dentro de una escuela abandonada. Era el diario de un niño. Estaba fechado en 1937. Las últimas páginas hablaban de una hada negra que vivía en el bosque. El niño decía que la había visto volar, que lo visitaba por las noches, que le contaba secretos, pero que sus ojos eran pozos oscuros donde se podía caer y no volver nunca. La última frase del diario fue: «Mamá dice que el hada negra no existe, pero yo la vi. Me dijo que la llevara conmigo, y ahora mamá no habla más». Aquella noche, decidí huir del pueblo. No podía más. Había empezado a escuchar esa voz incluso cuando estaba despierto. Me gritaba mi nombre. Me hablaba como si me conociera desde siempre. Pero cuando intenté salir, el camino ya no estaba. El sendero por el que había llegado había desaparecido entre la maleza. Y el bosque ya no era el mismo. Me di cuenta de que algo me estaba atrapando. Algo no quería que me fuera. Y entonces, por segunda vez, estaba de pie en medio de la calle, completamente negra, como una silueta recortada en la realidad. Me observaba sin ojos, sin moverse, con esas alas vibrantes que no hacían sonido. Y ahí entendí la verdad más horrible de todas. Ella no era una leyenda. Nunca lo fue. Estaba atrapado. No importaba cuántas vueltas diera por el pueblo, cuánto intentara abrirme paso entre los árboles o buscar una salida con GPS. Siempre terminaba en el mismo lugar, el centro de Santa Estela. Era como si el pueblo se hubiera cerrado sobre mí. O peor, como si yo ya formara parte de él. Los días siguientes fueron un descenso en espiral hacia la locura. Empecé a perder la noción del tiempo por completo. No sabía si era de día o de noche, si habían pasado horas o semanas. Las baterías de mi equipo se descargaban al instante. Mi reloj digital empezó a marcar símbolos extraños en lugar de la hora. Y mi celular solo mostraba una palabra en la pantalla, como si fuera una notificación constante. Despierta. No era una app. No era una función del teléfono. Era ella. Volvía a soñar con el bosque negro cada vez que me dormía, aunque fuera por segundos. Pero ya no solo la veía a ella. Empecé a ver personas.
cuerpos caminando sin rumbo, con la mirada vacía. Algunos eran niños, otros adultos, todos pálidos, con los ojos cubiertos por una especie de tela negra. Parecían sonámbulos. En el centro del bosque, flotando, estaba el hada. Sus alas eran ahora como cuchillas traslúcidas, y su rostro, antes cubierto, ahora era visible. Y era mío, era mi cara, pero no con mi expresión. Me miraba con una sonrisa imposible, con dientes que no deberían estar en una boca humana. Me desperté gritando, empapado en sudor y con tierra bajo las uñas, como si hubiera estado cavando o enterrando algo. No supe cuánto tiempo más aguanté. Perdí peso. Empecé a hablar solo. Vi cómo las paredes de la casa respiraban por la noche. Escuché risas infantiles que surgían de los espejos. Vi pájaros congelados en el aire, suspendidos como si el tiempo se hubiera detenido solo para ellos. Pero lo peor fue cuando vi las cintas de video que había grabado. En cada una, la imagen estaba distorsionada, pero al fondo siempre aparecía ella. A veces en una ventana, otras en el reflejo de un charco. En una, incluso la vi parada detrás de mí mientras hablaba a la cámara. Pero lo más inquietante fue la última grabación. Aparezco yo, dormido en el sofá. La cámara está fija, pero alguien o algo la mueve lentamente hacia mí. La imagen se vuelve borrosa, como si la lente se cubriera de oscuridad líquida. Y entonces, una voz susurra cerca del micrófono. «Ya eres mío». Decidí que solo había una forma de salir. Tenía que llegar al corazón del bosque, a ese lugar que aparecía en mis sueños. El centro, donde ella me esperaba. Era una locura, lo sé, pero ya había cruzado la línea hace rato. Caminé durante horas, con solo una linterna y una botella de agua. No necesitaba un mapa. Algo ella me guiaba, y entonces llegué. Un claro en medio del bosque. El suelo cubierto por una especie de ceniza blanca. Un círculo de piedras negras. Y en el centro, un árbol muerto, con ramas como dedos extendidos al cielo. Allí estaba ella. Flotaba a unos centímetros del suelo. Ahora su cuerpo tenía forma casi humana, pero estaba compuesto de sombra. Su piel no era piel, era vacío. Su rostro era una mezcla de los míos, de otros, como si usara las caras de todos los que habían estado antes que yo. ¿Por qué yo?, le pregunté con la voz rota. Ella se acercó flotando, con una calma insoportable. Porque tú me viste, y nadie ve al hada negra sin pagar el precio. Entonces me mostró todo. El pueblo fue real, alguna vez. Santa Estela era conocido por sus rituales paganos, sus creencias antiguas. Una comunidad cerrada, supersticiosa, aislada del resto del mundo. Adoraban a una entidad femenina, una especie de espíritu protector, hasta que empezó a pedir cosas. Primero fueron ofrendas, después sangre. La historia oficial hablaba de una epidemia, una plaga que los aisló y los hizo desaparecer. Pero la verdad era otra. Sellaron el pueblo, sellaron el bosque, sellaron a ella. Pero yo la había liberado. Con mi llegada, con mis cámaras, con mi curiosidad rompí el velo. Ella necesitaba a alguien que la recordara, que la nombrara, que la invocara sin saberlo.
Ahora me llevas contigo, dijo ella, y donde vayas, otros me verán. Desperté en la ruta, solo, deshidratado, con barro seco en la cara y los brazos. Un camionero me encontró caminando sin rumbo a kilómetros del pueblo. No recordaba cómo salí. No tenía mis cosas, ni cámara, ni grabaciones, ni cuadernos, como si nunca hubieran existido. Solo tenía una cicatriz en el brazo, la forma de una espiral con alas. Intenté dejarlo atrás, volver a mi vida, pero ya no puedo dormir, porque cada vez que cierro los ojos, ella vuelve. Y no estoy solo. Gente que ve mis videos empieza a escribirme. Dicen que la vieron en un rincón de su habitación, en el reflejo de una ventana, en una fotografía vieja. Ella se está extendiendo. Ella ya no está atada al bosque. Ahora vive en mí y pronto vivirá en ti. Esta fue la historia de El Hada Negra, una presencia ancestral que transforma los cuentos en pesadillas. ¿Tú crees que los espíritus del bosque aún caminan entre nosotros? Déjame tu opinión en los comentarios. Y recuerda, hay leyendas que es mejor no invocar. Hasta la próxima noche en Leyendas Oscuras.